Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Buenos profe. días, Buenos profe. días, Bueno, profe, bien. Buenos días. eh, Gabriel no tiene código, Gabriel Franco, no le garantizo su asistencia. Y hay otros que tienen como el código al final, ¿no? Verifiquen eso porque ya desde la primera clase le estoy diciendo. Bueno, cuéntame, ¿qué tal los videos? Usted dice el de cinemática, ¿no? Ajá, el primero, al menos. Sí, sí, sí. Ese es el único que he visto. Sí, Solo interesante. ese, ¿cierto? Señor, Solo tocaba ver ese, el primero. sí, pero por ejemplo, el viernes, el pasado mañana, estaba mirando que velocidad y aceleración, yo creo que ver uno en una sola clase. Son bastante relacionados. O sea, no vale la pena verlos por separado. Entonces, el viernes vamos a ver esos dos de una sola. Profe, yo tengo una duda. Lo de las autoevaluaciones. Miguel, me olvidó la cámara a todos. Y Gabriel nada que cuadra el código. Creo que Gabriel ya le he dicho antes, me da la impresión. Que Gabriel como que se conecta y adiós. Las autoevaluaciones, que yo sepa ninguna ha funcionado, pero algunos me dicen que ya las hicieron, ya las terminaron, supuestamente. ¿Sí es cierto o no? No, profe, lo que le comenté ayer, lo de la semana 1 y 2 creo que se cerraron el 25 y hay unas que se cierran ahorita el 31, pero no deja siquiera presentarlas, o sea que no. Sí, están en blanco, no funcionan. Es Ah, no le que deja volver al curso. Ajá, es que son miles de cursos, entonces lo que se hace es, se replica el curso con todas las autoevaluaciones que cogen preguntas aleatorias y a una base de datos de preguntas. Y la base de datos de preguntas se tiene que montar en los cursos después, es como un proceso, es como por fases. Y creo que no han montado la base de preguntas, entonces no va a funcionar hasta que no la monten. ¿Listo? Venga, me preocupa Gabriel Franco que no ha puesto el código nunca. Estoy casi seguro que él nunca ha puesto el código. Entonces cuando puedan le escriben o algo le dicen que despierte y que ponga el código porque es como si no existiera. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar. ¿Tienen alguna duda del video que vieron hoy? La verdad es que no. ¿Todo muy claro? Bueno, vamos a ver si despierta Gabriel. Un segundo. Que hay un documento que no abrí. Listo. Gabriel, cuéntame. ¿Ya puedo hablar? ¿Qué opina en la primera? ¿No? Ok. ¿Qué opina Melissa de la primera? Si se tiene un movimiento en una línea recta con una posición inicial igual a cero, su posición final es igual al desplazamiento. Pues yo diría que es verdadero, por lo que desplazamiento es posición final menos posición inicial. Ujú. ¿Qué opinan los Entonces, si demás? la posición inicial es cero, sería igual a su posición final. Ok. Pero ahí hay que tener en cuenta que es un movimiento en línea recta, porque si fuera circular su desplazamiento debería ser. ¿Cuál es la diferencia que sea movimiento en línea recta o circular? Porque si es circular, el desplazamiento es cerrado y llegaría al mismo, o sea, en el mismo momento. Ok.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con el desplazamiento? O sea, sí, bueno, ese es movimiento en línea recta. Pero, lo que ella está diciendo está correcto. Sí, claro. Sí, ¿cierto? Porque Sí, señor. nosotros cuando tenemos el desplazamiento, nosotros vamos a utilizar el desplazamiento con dos vectores, por así decirlo. Primero, tenemos la posición final, que la representamos todas las posiciones, de hecho, con una R. Y si le colocamos un R inicial, nosotros tendríamos una posición inicial. ¿De acuerdo? Es una convención bastante útil. ¿Por qué les digo que R? Porque podemos tener un movimiento en línea recta, eh, es decir, estamos recorriendo una sola dimensión, en cuyo caso pues podemos hablar de x sub 0, ¿sí? En posición inicial, en la dirección de y. Pero también podríamos tenerlo en más dimensiones y simplemente la vamos sumando. Podríamos tenerla en la dirección de y podríamos tenerla en la de z. Podríamos llegar a tener este tipo de vectores, ¿sí? Que son pues, de 3 dimensiones. ¿Ok? Podemos llegar a tener una posición final perdón, solo que aquí le coloqué IJ. Uy, en todas, soy como un loco. En la hora. Listo. Posición final, cada una en su propio eje vectorial, ¿no? Entonces tenemos una posición para X, para Y, para Z, en dirección de Y, de J y de K. Y aparte, estas posiciones, yo no estoy diciendo todavía qué tipo de dependencia tienen. Es decir, podríamos llegar a tener una dependencia temporal. Puede ser que esta posición, cualquiera de las dos, en realidad dependa del tiempo. Lo que quiere decir que puede llegar a ser una función que también me dependa del tiempo. X me puede depender del tiempo, Y puede depender del tiempo, y z puede depender del tiempo. O sea que ahí dentro de cada una de esas funciones puede haber un polinomio que dependa del tiempo. O alguna función trigonométrica. Puede ser un seno de teta por y, algo por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante poder ver qué tan grande puede llegar a crecer estos vectores. Y el desplazamiento, como nosotros lo conocemos, es simplemente delta de la posición. Este delta a mí me indica un cambio. Bien, cuando yo hablo de un delta de tiempo, por ejemplo, estoy hablando de un tiempo final menos un tiempo inicial, de que hubo un cambio en el tiempo. El tiempo no lo conocemos como un vector, es simplemente una cantidad escalar, pero el delta de la posición sí es un vector, porque simplemente sería la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Como para dejarlo claro. Ok, entonces Gabriel no vino. Que me respondió fue Melissa. Listo. ¿Qué opina Giovanni Martínez de la segunda? El desplazamiento solo está definido por la posición al finalizar el movimiento y la posición en el tiempo cero. ¿Cierto o no cierto? Espere. Pues sí. Si no hay cambio de posición, no hay desplazamiento. Sí, pero lea con cuidado. A ver si es cierto lo que estoy diciendo. Ya voy. Pero también si no hay tiempo, no puede haber desplazamiento. Ajá. Bueno, yo puedo tener un desplazamiento no a la posición final, sino a la mitad, por ejemplo. A la mitad del Sí. recorrido. Entonces, aquí es falso o verdadero. Porque mire que ahí hay un énfasis en un solo. Ahí dice solamente en el final, pero pues... A ver, espera, me tiene confundido eso. Sale de las preguntas.
Mm, Falso. Ok. Mm, Creo que es falso, no estoy seguro. bueno, usted me representa los estudiantes que tengo que mirar con más atención, porque la vez pasada también estuvo como flojo y esta también. ¿Listo? Y la cosa es que usted tiene que estar seguro de lo que Sí. responde. No, no pasa nada. El cuento es, Ok, ok. cuando tenemos un desplazamiento, nosotros tenemos desde cualquier posición, ¿sí? Final, por así decirlo, pero mi posición final me depende también del tiempo. Y mi posición inicial podría no ser la posición inicial en el tiempo. Es decir, esta posición, esta forma de expresar el desplazamiento lo puedo hacer de una manera un poco más general. Si yo quiero verlo, podría ser así. Delta de R es igual a un R final, pongámosle, menos un R inicial. ¿Sí? Quiere decir que esta posición final me depende de un tiempo final. Vamos a colocarlo por acá. Y esta inicial de un tiempo inicial. Por ejemplo, yo podría preguntarle a usted cuánto se desplazó una partícula desde sus 3 segundos de movimiento hasta sus segundos 10. Bien, entonces usted coge la ecuación de posición de 10 segundos, la reemplaza acá, los 10 segundos, menos las de 3 segundos. O sea, no tiene por qué ser siempre desde la posición inicial, porque yo tengo cualquier tipo de desplazamiento. Yo tengo que ir a la UIS. Me preguntan cuánto se desplazó. Pues perfecto, yo cojo mi posición inicial, cojo mi posición final y digo me desplacé, no sé, 2 kilómetros. ¿Vale? ¿Cuánto se desplazó desde el Sena hasta Quebrada Seca? Bueno, Quebrada Seca no, perdón, hasta la plazoleta Che Guevara, supongamos. Entonces me desplacé desde la posición de la plazoleta Che Guevara hasta el Sena y hago la resta. O sea, puede ser un desplazamiento desde cualquier punto hasta cualquier punto. ¿Listo? No tiene que ser de una manera general todo el tiempo. Podemos llegar y reemplazar tiempos específicos, pero siempre vamos a tener pequeños desplazamientos. Un compañero de ustedes decía, bueno, cuando usted se desplaza, su cambio de la posición con un movimiento circular puede llegar a ser cero si vuelve al mismo punto. Es completamente cierto. Si yo tengo un movimiento circular, lo único que hago es dar una vuelta o 2 vueltas o 3 vueltas o n vueltas enteras, yo siempre voy a volver al mismo punto. Así que yo podría decir que realmente mi desplazamiento, posición final menos inicial, es siempre la misma, siempre vuelve al mismo punto, como estar en un carrusel. ¿Ok? Ya le entendí bien. Bueno, ya ven. David Cárdenas, ¿qué opina de la tercera? La trayectoria y la distancia recorrida son el mismo concepto. David Cárdenas no vino. ¿Ya se oye? Sí, perfecto. Ya, Cuéntanos. ok. Ah. Como tal, o sea, la trayectoria y la distancia recorrida, pues Sí. lo que se les asemeja es que ambos describen lo que es la parte, bueno, la trayectoria describe el espacio recorrido por un móvil y la Ujú. distancia recorrida es pues como tal, así como lo dice recorrido. Que bueno, que como tal no sé si se les pueda considerar el mismo concepto, pero digamos se diferencia del desplazamiento porque el desplazamiento es como tal la verdadera distancia en la que un móvil desde una posición inicial hasta la final, pero trayectoria de distancia recorrida para mí es como lo mismo, pero no sé si se pueda considerar el mismo concepto. Tal David, vez. espere, ¿nos están intentando tramar? Mm, No, Sí, la mentiras, respuesta es sí. mentiras. Esto, ¿entonces qué opinan los demás? Que sí es cierto. No, no, no. Yo digo que es No, falso. yo digo que es falsísimo. Ok, son Falso. tres de tipo. Pero intentó echarse un cuentazo.
son tres conceptos muy diferentes, ¿no? Primero, el desplazamiento, ¿ok? ¿Puedo llegar a tener desplazamientos iguales a cero? Sí, por supuesto, porque yo simplemente intento tener un desplazamiento desde una posición final hasta una posición inicial. No me interesa qué pasó en el recorrido, ¿ok? Cuando yo hablo de distancia recorrida, es que estoy sumando cada uno de los metros o kilómetros o distancias que yo recorrí. Por ejemplo, yo voy en un bus. El bus me lleva hasta Bucaramanga y me devuelve. ¿Listo? Cuando yo hago eso en un bus desde Girón, por ejemplo, y yo digo, bien, recorrí 5 kilómetros hasta Bucaramanga, me devolví 5 kilómetros hasta aquí donde yo empecé, mi desplazamiento total fue 0, pero mi distancia recorrida fueron los 5 kilómetros que recorrí y las 5 kilómetros de vuelta, 10. ¿De acuerdo? Conclusión, si yo tengo alguna clase de movimiento que yo vuelva al mismo punto de partida, siempre voy a tener una cierta distancia recorrida. No puedo llegar a tener distancias recorridas iguales a 0. Pero sí puedo tener desplazamientos iguales a 0. ¿Estamos? Más o menos, entre esos dos. Sí. Perfecto. Y ahora la trayectoria. Si yo recorrí en línea recta, el recorrido del bus, pues tuve una trayectoria lineal. Si yo recorrí recorriendo pues, con la trayectoria real, donde usted llega y hace unas curvas, hay rectas y de todo, pues tuve una trayectoria curvilínea. Pero la trayectoria curvilínea es sumar cada uno de los pedacitos de la posición, cada uno de ellos infinitesimalmente, hasta básicamente la trayectoria es un mapa. ¿Ok? Es un mapa. Por así decirlo, es unir los punticos que usted recorre cuando va en un mapa. Entonces es muy fácil llegar a usar la palabra trayectoria para describir lo que, por ejemplo, estaba en el video, trayectoria circular. Si yo digo recorrí un círculo, pues tengo una trayectoria circular. ¿Cuánta distancia recorrí? Cuando yo doy vueltas en el círculo, pues el perímetro del círculo. Cada una de las veces que yo recorrí el círculo, pues un perímetro. Entonces, si lo recorrí 3 veces, pues recorrí 3 veces el perímetro del círculo. Y si volví al punto de inicio y el punto final, ¿cuánto fue mi desplazamiento total? 0. Si caía en otro punto diferente al inicio del círculo, entonces recorrí, no sé, pi medios, recorrí pi cuartos, etc. ¿Ok? Lo máximo que puedo recorrer es un poquito antes de 2 pi. Porque, pues, bueno, cuando caiga en 2 pi, ya digo que mi posición final e inicial son iguales a 0. Entonces vuelvo a empezar. ¿Listo? Son 3 conceptos. ¿Señor? No, ok. Sí. Son 3 conceptos un poquito diferentes, ¿listo? Entonces, desplazamiento, posición final menos posición inicial, no me interesa la trayectoria recorrida. Trayectoria es un mapa. ¿De acuerdo? Y distancia recorrida, voy sumando cada una de mis posiciones que voy recorriendo, voy sumando cada pedacito de la trayectoria. Y eso me da a mí una distancia. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué opina? ¿Quién era el que me respondió? ¿David? ¿O Juan? David. Bueno, ¿qué opina Juan Bermúdez de esta? Creo que ya lo respondimos. ¿Qué opina de la primera? ¿Es posible analizar un movimiento? ¿Es posible al analizar un movimiento obtener un desplazamiento igual a 0 y una distancia recorrida diferente de 0? Lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que puede volver al mismo punto, pero igual sí recorre una distancia. Puede volver al mismo punto, pero igual recorre una distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Sí, puede volver al mismo punto, pero ya hemos recorrido alguna distancia. Siempre que haya un cambio de la posición con respecto al tiempo, vamos a ver más adelante, hay una velocidad. Y siempre que haya una velocidad es porque hubo algún tipo de movimiento. Entonces la distancia recorrida ya tiene que ser diferente de 0. Bueno, el tiempo que le toma, por ahí tenemos a José Gabriel, como el cantante. El tiempo que le toma a un objeto seguir una trayectoria afecta la distancia recorrida. El tiempo que le toma. Pues yo diría que no, pues al final siempre va a recorrer la misma distancia, ¿no? Aunque se demore más o menos. Ok, eso ya depende de la velocidad. Depende de la velocidad del objeto, sí. Por ejemplo... ¿Señor? Sí, es falsa.
Ya, perdón, no sería. Ah, no, sí, sí, ya. Ok. Es cierto, si yo voy en un bus, lo único que yo tengo acceso, de hecho, es a algo un poquito menos que la velocidad, a un concepto llamado rapidez. Es decir, yo puedo mirar un tacómetro, ¿sí? Algo que me indica usted va a 30 kilómetros por hora, por ejemplo. Si yo voy a 10 kilómetros por hora o voy a 30 kilómetros por hora, cuando yo sigo la trayectoria, el tiempo a mí no me está afectando para nada la distancia recorrida. Lo único que me afecta a mí es que esa distancia recorrida la puedo llegar a recorrer, valga la redundancia, en un mayor o en un menor tiempo, porque tengo mayor o menor velocidad. ¿Listo? Vamos a ver que los dos Una conceptos pregunta, están relacionados. Sí, señor. ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿O son parecidos? ¿Tienen Son, similitud? son muy parecidos. Cuando yo hablo de velocidad, hablo del vector velocidad. O sea, voy a tener una dirección. Yo digo, este avión va con una velocidad de 30 kilómetros por hora en dirección norte. ¿Ok? Y estoy dando los dos datos de la velocidad. Estoy dando su magnitud de la velocidad y estoy dando la dirección de la velocidad. Básicamente estoy dando la rapidez y estoy dando la parte escalar y la parte vectorial. ¿Listo? Entonces la velocidad tiene las dos cosas. Tiene el dato de cuántos metros por segundo está recorriendo y también en qué dirección va. O sea que la rapidez se podría decir que solamente es la magnitud, despreciando cuál es la dirección. Sí, pero hay un concepto que no cumple completamente para rapidez y velocidad media. Ahorita vamos a ver después. Listo, gracias. Porque Profe, una hay, pregunta. señor, Si yo tengo, por ejemplo, en un ejercicio me sale que desde Girona, no sé, hasta Bucaramanga son una distancia de 8 kilómetros, pero la trayectoria es una trayectoria curvilínea, yo terminaría recorriendo más de los 8 kilómetros, ¿verdad? si la distancia es rectilínea, sí. O sea, si la No, si es distancia en curvilínea. línea recta, no, pero si la Curvilínea, distancia en línea recta entre los dos sitios es tanto, y me dicen que recorre el curvilíneo, sí recorre un poco más. O simplemente la longitud de arco, o sea, la distancia recorrida va a ser 8 kilómetros. Listo, gracias. No, es que no entendí la pregunta. No, o sea, digamos, si de Girona hasta Bucaramanga la distancia así en línea recta es 8 kilómetros, Ah, sí, pero la sí, sí, sí. trayectoria en Siempre. carretera es curvilínea. Claro, siempre. Siempre voy a recorrer más. Ah, listo, No gracias. hay posibilidad de que yo recorra menos. Puedo recorrer la misma, Pero, solo bajo el caso de que la carretera sea perfectamente lineal. Pero si yo veo en un mapa una distancia lineal y me dice de dos ciudades, la separa 20 kilómetros, yo tengo que recorrer más, siempre, porque no voy a encontrar una carretera que vaya en línea recta perfecta. Entonces, o sea, eso es un postulado casi que de la geometría, ¿no? La distancia mínima entre dos puntos en un sistema geométrico plano es una línea recta. profe, pero aunque la trayectoria cambie a una rectilínea, una curva, de igual forma, también va a ser, ¿verdad? ¿De igual forma que la última parte? El desplazamiento va a ser el mismo. El desplazamiento sí, porque solamente me interesa posición final menos inicial. Ah, listo, listo. Esa es la cosa con el desplazamiento, que no tiene en cuenta la distancia recorrida, pero usted va a recorrer más. ¿De acuerdo? O sea, yo me puedo parar de aquí, ir a la cocina, servirme un jugo, lo que sea, volver acá y usted vuelve a la clase. Y para usted no me desplacé, no me moví, para nada. Sí, desplazamiento del profesor, cero. Pero mi distancia recorrida es válida. Yo tuve que ir a la esquina, tuve que caminar unos metros hacia allá, volver, etcétera, y sentarme. Entonces tuve un desplazamiento neto diferente de cero. Y siempre que yo tenga un movimiento, siempre que haya un cambio de la velocidad, voy a tener ese desplazamiento diferente de cero. Ok. Y Justin Snyder, ¿qué opina de la tercera? De todas las posibles trayectorias. Bueno, esta pregunta era como más. No sé si les quedó claro el programa. Estaba por ahí. ¿Cuáles trayectorias creen que vamos a analizar? Circular. Vale, la circular es importantísima, ¿no? Y la vamos a analizar bastante. La rectilínea. Ajá, vamos a analizar rectilínea y esas rectilíneas la vamos a analizar
en diferentes etapas. O sea, la vamos a analizar a velocidad constante, aceleración constante y aceleración variable. También podríamos llegar a mirarla. La parabólica. Perfecto. Profe, pero la parabólica y la circular no quedarían incluidas como en curvilíneas o algo así. Sí, son todas curvilíneas. ¿De acuerdo? Igual, la parabólica no es más sino una pequeña movimiento compuesto, por así decirlo, de dos rectilíneas. Vamos a tener dos rectilíneas en dos dimensiones diferentes y cuando las combinamos tenemos la parabólica. No es más. Profe, si la circular es una proyección en 2 dimensiones de algo en 3 dimensiones, ¿qué es la parabólica? ¿Cómo así que la circular es una proyección? O sea, según el video, pues decía que era algo como, no me acuerdo el nombre. Pero es que es un caso, ¿no? O sea, no es en todas las... O sea, no es que usted pueda generalizar el concepto, solamente era un ejemplo para decir que también puede ocurrir en 3 dimensiones un movimiento diferente. Sí. Hay gente que miraba los astros en el cielo y decía que se movían en una esfera. O sea, literal, todos los planetas se movían como en una esfera. Entonces era, imagínense una cebolla, donde cada capa de la cebolla era un cuerpo celeste diferente. Entonces Marte se movía en su propia esfera, ¿sí? Solo lo que hacía era recorrer la esfera. El Sol también tenía su propia esfera, entonces él se movía en la esfera, alrededor de la Tierra. O sea, desde mucho tiempo atrás la gente siempre ha intentado encontrar el modelo más sencillo. No era tan sencillo el modelo del sistema solar. Sí se puede llegar a mirar como una capa de cebolla, pero el centro de la cebolla no es la Tierra, sino el Sol. Y luego miramos que las órbitas no eran tan perfectas, que no son esféricas, sino que son elípticas, entonces ya no funciona el modelo esférico, por así decirlo, sino elipses. Y de hecho ya no son esferas, porque la órbita de los planetas casi que van en un mismo plano, exceptuando algunos otros que están un poquito inclinados, o cometas, pero la mayoría van en un plano. Entonces ya todo se debate. ¿Listo? Entonces en el video al inicio analizamos un movimiento en 2 dimensiones, pero cuando lo analizamos en 3 dimensiones el movimiento ya no corresponde a un movimiento circular, es un movimiento en espiral, helicoidal. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Vamos a ver esta. Tenemos una ecuación para la posición. Miren, esta es una ecuación que me depende a mí del tiempo, completamente. Podemos llegar a mirar, por ejemplo, cuál es la posición inicial de la partícula. O sea, solamente con esa información. Voy a escribirla por acá. Sería 0, ¿no? Ya miramos. No podría ser 0, ¿sí? Porque, o Pues sea... es que habla del tiempo inicial, sería t Eso, igual pero a si 0. t es igual a 0, ahí pues, digamos, lo que acompaña ahí es menos 5 y lo que acompaña a j sería 5. Porque, o sea... Ok. O sea, hay un concepto ahí importante. Cuando yo hablo de posición inicial de la partícula, yo podría empezar mi tiempo de manera negativa, de manera positiva, lo que yo quiera. Lo ideal es comenzar el tiempo en t igual a 0. Si esta ecuación me describe un movimiento, yo debo hacerla de tal manera que cuando yo reemplace por t igual a 0, me dé la posición inicial. Entonces lo que dijo su compañero está correcto. Pero no podemos tomar tiempos negativos, ¿o sí? Sí, claro, es matemática. Existe el tiempo Es negativo. matemática. ¿Qué quiere decir un tiempo negativo? Sí, ¿qué quiere decir un tiempo negativo? Cuando yo comencé a cronometrar ya había pasado movimiento, o desde la ecuación que yo comencé a escribir hay algo antes de que me interesa, pero no se suele hacer, es muy raro, no se debe hacer. ¿De acuerdo? Yo puedo tener un movimiento parabólico, vamos a ver, en el cual yo defino una velocidad inicial, una posición de la partícula, etcétera, y me salgan respuestas de tiempo negativo. ¿Qué quiere decir? Que no está definido o que pasó antes de lo que a mí me interesa describir. Simplemente. Entonces aquí yo puedo tener tiempos negativos, pero no me interesa. ¿Listo? Se suele matemáticamente escribir la ecuación inicial de manera que me describa la posición inicial de la partícula, o sea, cuando tiempo es igual a 0. Entonces yo puedo ver que esa ecuación que me depende del tiempo, si yo la reemplazo con un tiempo igual a 0,
obtengo la posición inicial de la partícula. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? De hecho, voy a poner acá una flechita. Coger de la ecuación que depende del tiempo, que es esta que está arriba. Yo no le puse la dependencia de tiempo porque, bueno, ahí está directamente, ¿no? Pero aquí está un poquito más grande. Y reemplazo la misma ecuación con el tiempo igual a 0, pues voy a obtener la posición inicial. Entonces sí, como dice con su compañero, esto va a ser 0 y esto también va a ser 0. Así que tengo la posición inicial de la partícula. 5i más 5j. ¿Listo? Si tuviéramos una cuadrícula... Menos 5i. ¿Dónde está? Menos 5. Vale. Si quisiéramos graficar esto en un eje cardenal, pues tendríamos, en un eje cartesiano, pues tendríamos que irnos menos 5 unidades en X y 5 unidades arriba en Y. ¿Listo? Ahorita lo podemos hacer. No pasa nada. Bueno, calcule la posición para t igual a 3 segundos y t igual a 5 segundos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, reemplazar en reemplazar en la ecuación. Evaluar y ya, podría ser. Entonces, podemos llegar a escribir un R en 3, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿En qué posición estamos? I. ¿Y? ¿Cómo así que I? 1i. 1i, sí. 1i menos 22j. Ajá, tenemos 6 menos 5. Perfecto. 1i. Podemos escribir simplemente i. Perfecto. Y menos 27 más 5 quedaría menos 22. Menos 3 a la 3. Ok. Vale. Y vamos a obtener cosas parecidas si reemplazamos por 5. ¿Sí? Vamos a obtener números. Vamos a obtener posiciones específicas. Vamos a hacer la siguiente que me dice, obtenga la ecuación de la forma y que depende de x, es decir, es independiente del tiempo. ¿Cómo podemos llegar a obtener una ecuación cuando tenemos una ecuación de posición que depende del tiempo a encontrar una ecuación que me depende solamente de la posición? Es decir, una ecuación de trayectoria. Esta ecuación va a ser mi ecuación de trayectoria. Mientras que esta ecuación que nosotros tenemos acá es una ecuación paramétrica que me depende del parámetro tiempo. ¿Listo? Vamos a ver. Esta ecuación, lo bueno, la ecuación de R, es que yo puedo llegar y, vamos a ver más adelante, derivarla, por ejemplo, y obtener la velocidad. Si la derivo 2 veces, obtengo la aceleración. O sea, esta ecuación me permite ver cómo es el comportamiento de la posición, de la velocidad, de la aceleración con respecto al tiempo, porque me depende del tiempo. Y toda la cinemática está definida en momentos y en dependencias temporales. Pero yo puedo llegar y dejar esa información del tiempo para solamente obtener un mapa, es decir, una ecuación de la posición de una coordenada que me depende de otra coordenada, para poder dibujarlas, sola y únicamente. Esa es la ecuación de trayectoria. Entonces, ¿cómo creen que empezaríamos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues, profe, podría tomar la componente y como el componente x como un par ordenado, xy. Ajá. Sí, de esta parte de la ecuación, de la primera, tenemos básicamente la coordenada en x y de la segunda la coordenada en y. ¿Listo? Es decir, tenemos esto. Tenemos una ecuación de R. Si yo quiero escribir las dependencias, puede salir largo, pero es válido. Que depende de x, del tiempo, y de y, que depende del tiempo también. ¿Ok? Entonces yo puedo llegar y reorganizar eso un poco, sacando aquí dos ecuaciones. Primero la de y, que sería igual a los términos que están aquí para j, menos 3
t cuadrado más 5. Y luego la ecuación para x. Se despeja t y se igualan, ¿no? Sí, perfecto. Porque tengo dos ecuaciones que me dependen del tiempo. Si yo elimino, si yo despejo cualquier cosa de acá y lo reemplazo en la otra, elimino su dependencia por completo. Es una de las cosas básicas que vamos a ver de las ecuaciones y lo vamos a hacer mucho. Entonces, si yo aquí despejara, no sé, x y lo reemplazo en alguna otra parte, estoy eliminando la ecuación, la dependencia de x. Pero y no me depende de x, son independientes, excepto en el tiempo. Entonces puedo llegar a despejar de acá el tiempo y reemplazar en y, ¿de acuerdo? Y voy a eliminar el tiempo por completo. Bien, de aquí me quedaría entonces lo siguiente. ¿De acuerdo? Voy a llevar eso por otro lado. ¿Listo? Este 5 pasa a sumar y este 2 que está acompañando a la t pasa a dividir. Me quedo con ese valor. ¿Sí o no, gente? Sí, señor. Bueno, listo. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar en la ecuación de y. Es decir, ahora voy a tener acá y igual a menos 3 por esto al cuadrado. X más 5 sobre 2 al cuadrado. Es más 5. Ok. Este 2 al cuadrado podemos sacarlo rápidamente. Entonces me queda acá menos 3 cuartos y este x más 5 al cuadrado podemos llegar y abrirlo un poco. Por ejemplo, aquí me quedaría X al cuadrado más... es un más binomio, 10 ¿no? más 25. Ok. Entonces me queda el primero al cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, ¿no? 10x. 10x más 25. Profe, pero ¿no queda más bonito factorizado? Sí. Podemos dejarlo como quieran. Porque es que, o sea, si nos estamos complicando más la vida para reemplazar y todo eso, y pues... Podemos nada. complicarlo, podemos dejarlo como quieran. El cuento es, hay 3 factores que son muy importantes en una ecuación, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y creo que si no lo si no lo abrimos, nos vamos a quedar sin el término independiente. ¿Sí me entienden? Miren, polinomio puede tener esta forma. De hecho, este polinomio debe tener esta forma. ¿Cuál es C? ¿Cuánto vale C? Tienes razón. O sea, de la parte de arriba, ¿cuánto no. vale C? ¿Listo? Solamente esa parte es la que de pronto nos puede llegar a dificultar. Bueno, acá tendríamos entonces menos 3x cuadrado sobre 4 más, ¿cuánto podemos llegar a factorizar de aquí? Creo que no mucho. 30 cuartos. Menos cuartos, ¿no? ¿Cómo? 15 medios. ¿Podemos sacar mitad? ¿No podemos sacar más? No, no podemos sacar más. No. El término independiente es menos 55 cuartos. Ok, entonces aquí menos 15 medios de x. ¿Cuánto le da el término independiente? Menos 55 cuartos. Ok, vale. Ese es un polinomio. ¿Listo? Eso me va a dar a mí la gráfica de la posición independiente del tiempo. O sea, lo puedo llegar y meter en un programa de dibujo y simplemente voy a obtener la línea de x y y, independiente de cualquier cosa temporal. Ok. Vamos a mirar la gráfica de trayectoria. Vamos a graficarla rápidamente, suponiendo que todo lo que calculamos está bien. Pues debería ser cuadrática, ¿no? Porque terminamos con una x al cuadrado. Sí. Vale, vamos a utilizar un programa por acá para graficar.
La B y la C son con derivadas, ¿no? Sí. Listo. Ahí está viendo la pantalla. Señor. Ok. Este es uno de los tantos sitios que hay para graficar. Podría ser cualquier otro. No hay ningún problema. ¿Puedo llegar a graficar esa ecuación de trayectoria? Por aquí está. Y yo todo lo que tengo que hacer es decirle a él en inglés qué es lo que yo necesito. Creo que, por ejemplo, esta palabra me la recibe. Gráfica. ¿De acuerdo? Puedo traducir los valores, menos 3 por x a la 2. No sé si conocen ese simbolito, es el de potencia. Sobre 2, sobre 4. Y él me lo debería interpretar bien. Porque hay algo llamado precesión de operadores, algo por el estilo. Es decir, este cuadrático tiene mayor relevancia que este símbolo de división, que tiene la misma poder, por así decirlo, que esta multiplicación. O sea, no hay ninguna equivocación con lo que acabo de escribir, porque mucha gente aquí llega y hace lo siguiente, ¿no? Algo por el estilo. Lo he visto. De pronto porque no tienen muy claro esto en la calculadora. O sea, ¿cuál de los dos, de todos los símbolos tiene como mayor poder que los demás? Entonces escriben cosas un poco extrañas, muchos paréntesis. No necesita ningún paréntesis. Ok, menos 15x sobre 2, menos 55 cuartos. ¿Listo? Sí, algo que dijo su compañero es muy cierto. Esta es una cuadrática, es una parábola, por lo tanto esta ecuación no va a tener una, ¿cómo se dice? No va a tener mínimo y máximo, va a tener una de las dos. Y en ese caso solamente va a tener un máximo. ¿Dónde está ese máximo? Es el vértice. En x igual a menos 5. En x igual a menos 5. ¿Listo? En x igual a menos 5, nosotros vamos a obtener el máximo de la figura, que pareciera estar también en 5, o algo parecido. Podemos hacer aquí una larga... me pide ir, pero... Ok. O podremos llegar a obtener el máximo de una función simplemente derivando y igualando a 0. ¿De acuerdo? No sé si lo han hecho alguna vez. Sí, profe. Perfecto, procesos de maximización y minimización de funciones. Bueno. Pero, digamos, en esa función no hay ningún mínimo relativo, ¿no? Solo hay un máximo relativo. Solo hay un máximo, es cuadrática. Se va hasta el infinito, cualquiera de los dos puntos. Pero para ese caso no sería máximo relativo, sino máximo absoluto, ¿no? Es una parábola. Sí, solamente tiene uno. Ok, miremos a ver si podemos graficar la otra ecuación, la ecuación que estaba original. 2 por t menos 5 menos 3 por t al cuadrado más 5. Ahorita miramos a ver si... Ok, vamos a las dos gráficas independientes. Pero me ve un poco diferente a lo que yo tenía antes. Ah, no, es exactamente igual. Solo que no me está teniendo en cuenta un poco los ejes. O sea, no sé si lo alcanzaron a ver. Bueno, aquí estaría mi 0, ¿de acuerdo? Aquí está mi menos 5 y está el máximo. Cuando yo le doy al programa la ecuación de trayectoria, es decir, de x y de y, me grafica de esta manera por alguna razón, ¿de acuerdo? Pero si yo le digo, no, grafíqueme x como 2 por t menos 5 y y igual
a menos 3 por t, no guardé esa información, al cuadrado más 5, me genera exactamente la misma gráfica. Exactamente la misma, solo que en menos 5 está al máximo. Aquí la escala de pronto no es lo más apropiado, ¿de acuerdo? Pero parece ser la misma figura, parece la misma gráfica. Entonces, independiente de si yo le doy a él datos paramétricos de dos ecuaciones o le doy a él ya la ecuación resuelta, parece que el proceso que yo hice está bien. Y esta clase de programas me puede servir para muchas cosas, entre estas, por ejemplo, ubicar el máximo rápidamente. Porque aquí lo que falta es coger esa ecuación y derivarla con respecto al tiempo. Listo, vamos a ver si alcanzamos. Ok. Bien. Vale aclarar por qué estoy derivando con respecto a x, porque esta ecuación de y solamente me depende de x, ¿no? ¿Sí o no? Señor. Perfecto. Sí, profe. Entonces, ¿qué me daría esta derivada? Y es algo que tenemos que revisar más adelante. No solamente derivadas, sino integrales. Menos 3x medios. Ok, cuando yo derivo, lo que estoy haciendo acá es bajar este 2. ¿Sí? Para que me acompañe al resto del producto. Es decir, aquí va a tener menos 3 cuartos por la derivada de x cuadrada, que es 2x menos. ¿Y acá qué me queda? 15 medios. Menos 15 15 medios. 15 medios. No hay nada más que hacer. Simplemente tenemos aquí una constante acompañándome a x y esta derivada 0. 0. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que tener aquí un x a la 0. A la 0. No es más. Pero ahí están todos los términos del polinomio. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya solamente con derivarlo con respecto a t es suficiente? Igualamos a 0. Igualamos a 0 para obtener una o un mínimo o un máximo, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que nos arroje la función. Entonces igualamos a 0 y me quedaría lo siguiente. Menos 3 medios de x menos 15 medios. ¿Listo? ¿Puedo llegar a hacer algo más con esto? Sí. Puedo, como lo tengo igualado a 0, puedo llegar a despejar y pasar esto para el otro lado. ¿Listo? De hecho, puedo cancelar ahí algunas cosas. Puedo llegar a cancelar el 2, por ejemplo. Quedaría pues 15 sobre menos 3. Y se acabó. Quedaría menos 5. 15 sobre menos 3, porque yo cuando despeje, este 15 lo voy a dividir con este menos 3, que va para el otro lado. Entonces me quedaría menos 15 sobre 3, que es igual a menos 5 unidades. ¿De acuerdo? Ya sabíamos un poco ese dato. Ya sabíamos ese dato porque ya lo teníamos nosotros de la gráfica anterior. Lo único es que la gráfica anterior, ninguna de las dos nos dejó ver la altura correctamente. Aunque no necesariamente... Igual tampoco conocemos la altura, conocemos es, o sea, en x. Tendríamos que colocar ese valor en la función Exacto. y así encontrar la altura. No conocemos Igual me parece que es 5. valor es y. ¿Igual qué? Me parece que es 5. No, pues díganme, ¿cuánto me da y en 5? ¿5 positivo? Sí, profe, sí, da 5 positivo porque pues en la que no está, en la que está factorizada se reemplaza la parte del x da 0 y solamente quedaría el 5. Entonces... Ni que hubiera estado cuadrado. Bueno, listo. Ese es un ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo pueden llegar a utilizar las herramientas que hay por ahí en internet. Y aparte vimos acá un poco posición, vimos la parte de trayectoria y pues vimos también un poquito de máximos y mínimos de funciones. ¿Ok? Apenas una abrebocas. Entonces, mañana no estoy seguro de qué tema sigue. Creo que velocidad, ¿no? Velocidad instantánea. Velocidad y aceleración, ¿no? Espérate, confirmamos rápidamente.
Sí, yo creo que velocidad media instantánea y aceleración lo vamos a ver en una sola clase. Entonces de pronto cogemos un tema de la semana 3 para esta. ¿Ok? Listo, profe. Es mejor. Listo. Pues, Nos vemos mañana. profe, ¿la plataforma está sirviendo? Sirviendo para... Lo de Wicap, o sea, donde están los videos y todo esto, porque a mí no me aparece por lo menos. Sí, Uy, sí. profe, Está sí, a mí sirviendo. me pasó esta mañana. ayer que me iba a poner a revisar eso. Si quieren, no me- métase de una vez, ahí me Wicap. parece. O sea, bueno. No, pero, o sea, por lo menos a mí no me vota. No, a nada. mí sí. Pero Pero ayer eso sí o el no me link. dejaba. Ayer sí no me dejó entrar. Esto sí funciona. Sí, sí, Claro. y Me las metí de por el Wicap aula también. virtual. Cuando me metí por el aula virtual tampoco me salía ahí. No, sí, me está cargó. funcionando. Miren la 7 y la 8. Listo. Ok, creo que es mejor verlas estas mañana. Y miramos a ver si vemos algo de la semana 3. Listo, Listo. profe. Listo, Bueno, profe. muchas Listo, gracias. profe. Que estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ahora que sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.